Buenas tardes, ¿cómo están? Qué bueno. ¿Con calor? Un poquito, pero aquí no hace calor, ¿no? Aquí no hace calor. ¿Sabe dónde hace más calor? En el infierno. Así que, pero ¿es verdad o no? El lago de fuego para el final, tampoco, ¿no? Fuego y azufre. Agradecido del Señor, último domingo de octubre. Estamos en el mes de la Reforma. ¿Usted sabe o no lo que pasó? ¿No sabe? Googleelo. No, que no le voy a hacer el trabajo fácil. La reforma no vino en un suceso, fue un tiempo en el que de a poquito nunca quisieron dividir la iglesia. Los reformadores quisieron reformarla desde adentro, pero no fue posible. Y justamente lo que hoy día vamos a hablar, quizás no voy a mencionar ni a profundizar en esto en cuanto a la reforma y todo eso, pero la parábola que el Señor menciona en Mateo 13:33 es precisamente la causa, el por qué la iglesia debió reformarse. Si me acompaña Mateo 13, versículo 33, dice así la palabra del Señor. Algunos dicen la palabra del Señor está bendita. Me gusta cuando lo mencionan porque es cierto. Está bendecida en nuestro pan. Dice así la palabra del Señor. Otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Así que el reino de los cielos también es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. ¿A quién le gusta hacer pan? Pizzas, la masa. Bueno, en la apariencia del reino, porque una de las cosas que Mateo 13 habla tiene que ver con la apariencia del reino. ¿Por qué? Porque habla del trigo y la cizaña. Entonces hay una apariencia evidente del pueblo del Señor. O somos trigo o hay cizaña, ¿no? Pero también, bueno, eso tiene que ver con el cambio de naturaleza, cuando también el Señor dice, lo que hablamos la semana pasada fue de la semilla de mostaza, y que esa hortaliza se transforma en un árbol. Y luego el Señor habla de la levadura, y la levadura tiene que ver, ¿sabe con qué? Con la corrupción interna de la iglesia. La corrupción interna. En algún momento yo escuché esto, cuando alguien habló de Mateo 13, y dijo, bueno, las 3 medidas de harina es el hombre que es tripartito, cuerpo, alma y espíritu, y todo endeudado, pero yendo en coherencia con la Biblia, no es así. La levadura tiene que ver con la corrupción interna que hay. ¿Cuántos han comido algo que le cayó mal? Marquito, ¿viene llegando? A mí se me ocurre en mi inocencia, y me tomo de mi inocencia porque no lo sabía.
Hicimos una escala en una oportunidad en Ciudad de México. Y yo tenía mucha sed. Era niño, entonces no tenía para comprar agua. Y yo dije, bueno, en Chile tomo agua de la llave. Así que fui al baño, me lavé las manos, me lavé la cara y empecé a tomar agua de la llave. Pasada un par de horas, cuando ya teníamos que subirnos al avión, comenzó a ver toda una orquesta estomacal. Y yo dije, algo anda mal. Yo tenía 11 años. Hoy se me cayó un tornillo. Por si es que digo algo desubicado, el tornillo. Por si acaso. ¿Ya? A ver si me queda. Ya vamos bien en el avión y cuando viene el momento, cuando el piloto dice, comienza el descenso. Y algo en el estómago, o que estaba en el estómago, comenzó a subir. Y con el aviso de los cinturón abrochado, ya en la medida que más descendía el avión, más subía. Y ya no aguanté más. Saco el cinturón y la azafata me hizo así. Porque estábamos a punto de aterrizar, a punto. Y lo único que alcancé fue abrir la puerta del baño. Y a lo Michael Jordan. Pura agua. Aterricé en esa situación y durante un par de días fue terrible. Pero ¿sabe lo que pasó? Mi cuerpo se sanó. Me sané. ¿Sabe por qué? Porque nuestro organismo está capacitado. Dios ha provisto defensas para que el cuerpo se sane. ¿Y por qué le doy este ejemplo? Porque cuando se infiltra levadura en la iglesia debiese sanarse, reconocer la herejía, reconocer el error, identificarlo. Están los dones, en donde están los agentes, ¿cierto? Los glóbulos blancos, dice, aquí está el error, aquí está. Entonces, la parábola de la levadura habla de la corrupción interna de la iglesia. Así que el reino de los cielos es comparado con la levadura. 1 Corintios capítulo 5, versos 6 y 8. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Yo hubiese puesto aquí, por lo tanto, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificado por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura. Es que se me corrió aquí. Ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Mateo 16, versos 6 y versos 11 y 12. Dice así, y Jesús les dijo, mirad, cuídense, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Verso 11 y verso 12. ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Tan literalistas los judíos, ¿ah? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Es la razón por la que siempre decimos cuidado con lo que escucha. Porque un poco de levadura leuda toda la masa.
No todo lo que brilla es oro. No todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. No todo el que habla de la Biblia es palabra de Dios hablándote. No todo el que la menciona es un cristiano. No todo el que tiene una aparente intención positiva contigo viene de Dios. No todo lo que viene en un bonito envoltorio proviene de Dios. Cuidado con la levadura. Cuidado. Leudar así la harina es absolutamente contrario a las Escrituras. Es totalmente contrario. Esta parábola está vinculada con la anterior. ¿Se acuerda cuál fue la parábola anterior? La semilla de mostaza. Que de la hortaliza hizo un gran árbol. Entonces está vinculada porque un poco de levadura va a leudar todo, absolutamente todo. La semejanza con la que antecede con la semilla de mostaza es evidente. A la dimensión del árbol, la dimensión de la corrupción introducida en la harina. Así como la dimensión del árbol, que es grandísimo, la levadura va a corromper todo. Y por eso le hablé de la reforma. Porque entró corrupción a la iglesia. La corrupción fue muy grande, se leudó todo. Ahí nomás lo voy a dejar. Si no, Facebook me va a censurar. Curiosamente, el Señor nos da el significado, así como la parábola del trigo y la cizaña, la parábola del sembrador. El Señor dio su significado. Aquí no lo da. No lo da. Pero la simplicidad de esta parábola es tremenda. La levadura es utilizada por una mujer para hacer fermentar la harina, para hacer el pan, dando fermento suficiente para 3 medidas. Es la parábola, la levadura prefigura la corrupción doctrinal interna de la iglesia. Algo comenzó a suceder aproximadamente en el año 60, después de Cristo, y Pablo lo puede identificar. Pablo dijo, los tengo a todos identificados. Pablo le escribe a los Gálatas. Y hay algo que no está sucediendo como debe suceder. Hay algo que no está creciendo como debe crecer. Hay algo que no está funcionando como debe funcionar. Y Pablo identifica, ¿sabe cuál era el tema? La doctrina, la enseñanza. ¿Sabe? Tanto evangélico le da urticaria a la enseñanza, que ¿por qué tanta Biblia? ¿O por qué tanto esto? Porque si no vamos a quedar ignorantes. Y te vas a tragar cualquier estupidez que alguien diga o interprete. Entonces Pablo le escribe a los Gálatas y le dice que hay un error de fondo. Ustedes están buscando con sus méritos ser agradables delante de Dios. Salvación por obras. Fue uno de los motivos de la reforma. Salvación por obras. Así que con una pequeña cantidad de levadura, toda la harina quedará leudada. Invariablemente en toda la Escritura, la levadura siempre ha representado algo malo, de manera figurada, por supuesto. Durante las celebraciones religiosas de Israel, especialmente en tiempo de Pascua, no se podía comer pan leudado. Y los hogares debían limpiarse de toda presencia de levadura.
Este símil es siempre representativo de algo malo y no hay razón para pensar que así se produce o aquí se produce una excepción. Por eso les dije que una vez escuché que esta parábola representa al hombre, cuerpo, alma y espíritu y leuda todo. No, no es eso. No quiere decir eso. Está hablando acerca de la levadura y el Señor advirtió que la levadura representa algo. Éxodo 12:8 es la instrucción para la Pascua, para celebrarla. Y una de las cosas que el Señor les pide a Israel es esto: y aquella noche comerán la carne asada al fuego. Bien. Y panes sin levadura. Con hierbas amargas lo comerán. Así que, si la levadura simboliza invariablemente lo que corrompe, debe interpretarse de la misma manera aquí. Si la Biblia hubiese hablado acerca de la levadura otra cosa, puedo tener la oportunidad de poder interpretar de esa manera, pero siempre el Señor en el Antiguo Testamento y el Señor mismo hablando acerca de la levadura de los fariseos y saduceos que corresponde a la doctrina, siempre la advertencia fue: la levadura representa algo que corrompe. Así que el problema es la corrupción interna. ¿Cómo nos corrompemos? ¿Cómo podemos cuidarnos de no corrompernos? ¿Cómo cuida un padre a un hijo? Hijo, los que fuimos jóvenes, ¿alguna vez tu mamá o tu papá te dijo: no me gusta ese amigo? A los jóvenes que llevaban a la amiga y la mamá dice: no me gusta esa niña. Me gusta a mí, pues mamá, si no te tiene que gustar a ti. Cuidado. Hay palabras que corrompen. Hay conversaciones que corrompen. Hay gente que corrompe. Y de eso debemos cuidarnos. Por eso que la evidencia bíblica sobre el significado de la levadura siempre es como un símbolo de corrupción. Siempre. La primera vez que aparece la levadura en la Biblia en sentido de corrupción tiene lugar en el relato de la presencia de los ángeles en casa de Lot, cuando van a Sodoma. Eso está en Génesis 19:3. Dice así: mas él porfió con ellos mucho, y fueron con él y entraron en su casa, y les hizo banquete y coció panes sin levadura, y comieron. Probablemente en Sodoma comían pan con levadura, y Lot sin levadura, lo que representa lo puro, lo que no tiene mezclas. Ninguna cosa relacionada con la corrupción era propia para quien se consideraba en vinculación con Dios. Así que el alimento para los invitados de la casa de Lot tenía que ser tan puro, sin la contaminación habitual para el pan que se consumía en Sodoma. Tenemos, cierto, lo que leímos hace un rato atrás, la fiesta de la Pascua, en donde también el Señor le dice comer el pan sin levaduras. Y es notable observar que tanto Sodoma como Egipto son símbolos de corrupción y de mundanalidad.
¿Y cuánta levadura traemos nosotros? ¿Cuántas opiniones, consejos que damos vienen con un sesgo de levadura? Hijo, no te congregues si no quieres. Mamá, yo estoy bien aquí en la casa. Qué bueno. Que nadie te obligue. ¿De la viste? El Señor pidió explícitamente que no quería ninguna ofrenda leudada. Ninguna. Éxodo 34:25. No ofrecerás cosa leudada junto con la sangre de mi sacrificio, ni se dejará hasta la mañana nada del sacrificio de la fiesta de Pascua. Levítico 2:11. Ninguna ofrenda que ofreciereis a Jehová será con levadura, porque de ninguna cosa leuda, ni de ninguna miel se ha de quemar ofrenda para Jehová. Nada leudado. Levítico 6, 16, 17. Y el sobrante de ella comerán Aarón y sus hijos. Sin levadura se comerá en lugar santo. En el atrio del tabernáculo de reunión lo comerán. No se cocerá con levadura. La he dado a ellos por su porción de mis ofrendas encendidas. Es cosa santísima, como el sacrificio por el pecado y como el sacrificio por la culpa. Así que desde un comienzo vemos en la Biblia que la levadura representa lo corrupto. Ahora, ¿cómo nuestras vidas, cómo el reino de los cielos llega a ser leudado? Por eso tenemos que hacer historia. Yo le daba un poco de historia la semana pasada, lo que pasa en el siglo IV. Se establece la fe cristiana, el cristianismo, como la religión oficial de todo el imperio. Por lo tanto, lo que creían muchos y todas las prácticas paganas entraron al cristianismo y se hicieron parte. Y comenzó a fermentar la masa, poco a poco. Por eso el Señor se refirió a la hipocresía de los fariseos, comparándola con la levadura, e igualmente la perversidad moral de Herodes. Cómo todas estas cosas leudan. Lucas 12:1. En esto, juntándose por millares la multitud, tantos que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos, primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Marcos 8, 14, 15. Habían olvidado de traer pan y no tenían sino un pan cocido en la barca. Y él les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. No sé de qué manera hoy podemos expresar la masa pura. ¿Y por qué digo no sé de qué manera? Porque depende de lo que estamos leyendo, escuchando, que estamos creyendo, es lo que va a leudar nuestro corazón. Porque el corazón hablará, o mejor dicho, la boca hablará lo que esté en el corazón. Si somos leudados no solamente por doctrinas incorrectas, sino que por el temor, y que nuestras acciones son basadas en el temor, o si nuestras acciones están basadas en la ira, la rabia, en la falta de perdón, estamos leudando y leudamos a nuestros hijos.
y leudamos a los que están con nosotros. Por eso lo que leía cuando Pablo le dice a los corintios, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Toda. Limpiaos pues de la vieja levadura. Todos venimos leudados, unos un poquito más que otros. Han dejado reposar más la masa. ¿Ah? A veces no le ha pasado, yo lo he vivido, alguien, un hermano amado en el Señor con el que pudiste haber servido codo a codo con Él, orar juntos, aprender juntos, y de pronto cambió su forma de hablar. Y no estoy hablando de la mundanalidad, de que empezó a decir garabato, no. Su forma es distinta. Ya no habla fe. Bajó su mirada. Ya no es necesaria la iglesia. ¿Para qué? Entonces, como fuimos leudados así, ¿cómo van a ser nuestras generaciones? Tal cual. Si no podemos nosotros reproducir lo que no somos. Reproduciremos lo que somos y después lloramos porque lo que hemos reproducido está lejos de lo que el Señor quiere. Entonces me pasó de ver amigos cuando éramos jóvenes caminando en el Señor, soñando juntos, que había un ministerio que Dios nos había llamado y caminábamos juntos y de pronto te ves caminando solo. ¿Qué pasó en el camino? La levadura. Fueron leudados. Pablo le dice a los Gálatas en el capítulo 5, versos 7 al 9. Vosotros corríais bien. Pablo usa este ejemplo de correr porque el andar, cuando la Biblia habla que nuestro andar es nuestra forma de vivir. Entonces, si ellos andaban corriendo es porque estaban muy bien en la fe. Vosotros corríais bien. Y se hace la pregunta, Pablo, ¿quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura, nuevamente Pablo menciona esto mismo, un poco de levadura leuda toda la masa. Es evidente que Pablo está relacionando la levadura con la doctrina errónea que desvía de la fe a los creyentes de Galacia. Ellos estaban judaizándose, estaban volviendo atrás en ciertas cosas, y digo volver atrás, nunca fueron judíos, pero los creyentes judíos, los judaizantes que llegaron a Galacia, estaban imponiéndoles a ellos las reglas. Es que para ser verdaderamente salvos y aceptados por Dios tienes que creer en Jesús y guardar la ley. Y Pablo le dice, corrías bien. ¿Qué nos estorbó para no obedecer la verdad? Ahora, ¿puedes identificar tú las cosas que te estorban? ¿Puedes identificar tú las conversaciones corrompidas? Debe llegar el momento, yo decía hace tiempo atrás, y esto no es con todos, pero puede pasar, que ciertas amistades que te han acompañado durante años, tú digas, esto no va para ningún lado. O sea, en vez de bendecir, en vez de ser como el Señor le dijo a Israel, que ellos se conviertan a ti y no tú a ellos, llegamos bajoneados, leudados. Entonces debe llegar el punto en algún momento en el que con ciertas personas y en ciertos momentos, en ciertas circunstancias, tú tienes que cortar. Porque un poco de levadura leudará todo. ¿Tú vas a prestar oído a todo lo que te digan?
Invertimos tiempo, invertimos dinero con amistades, con gente. Ahora, si no le hemos predicado, ya es otro tema. Si ellos no reconocen a Cristo en ti, ese ya es otro tema. Pero hagamos cuenta que sí. Hagamos cuenta que le has hablado del Señor. Hagamos cuenta que tú expresas al Señor. No estoy hablando del santurrón, la santurrona, la que está con la Biblia. No, no. Que tú expresas al Señor, que cuando pasa algo tú le das un consejo según la Escritura. Y tú le dices, ¿sabes qué, amigo, amiga? Voy a orar por ti. No está bien lo que has hecho. Que no les aplaude los engaños, no les aplaude las mentiras, sino que el buen amigo advierte. El buen amigo advierte. Amigo, vas en un error. No va por ahí. Entonces hay cosas que estorban nuestro camino. Estorban. Por eso Pablo relaciona lo que ellos estaban recibiendo con la levadura. Esta era una referencia muy directa a los judaizantes que constreñían a los creyentes a guardar la ley y a circuncidarse para salvación. Esto no es contender con la gente. No se trata de contender, no se trata de pelear. Pero cuando hay algo que te dicen que ya está completamente fuera, o sea, no podemos callar. Hermano, estás en un error. Es que el Señor me habló y me dijo que, ¿qué? ¿Qué te dijo? No, me dijo que, nada. No voy a entrar ahí en la polémica. Lo que por años a veces hemos creído puede que no sea. ¿Sabe cuántas veces yo escuché esto? Y si a alguien le rompo una vaca sagrada, perdón, pero tengo que ser fiel a la Biblia. ¿Sabe cuántas veces se ha dicho que el bautismo del Espíritu es hablar en lenguas? Y no hay ningún respaldo bíblico para eso. Ninguno. E imponen una carga a la gente. La otra vez me salió un reel que para ser salvo hay que hablar en lengua. Dios mío. Y la gente lo cree. Ahora, el problema, ¿quién es? ¿El chancho o el que le da la flecha? Prestamos oídos y creemos tantas cosas que leudan. Y hay muchas cosas por las que vivimos atemorizados y las cuales no tienen ningún fundamento. Ahora, Pablo habla acerca de la sana doctrina, acerca de la palabra de Dios, como algo que nutre a los creyentes. Porque así como un pan leudado nutre, pero para mal, el pan sin levadura nutre tu ser. Primera de Timoteo 4:6 dice, Primera de Timoteo 4:6, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Si esto enseñas a los hermanos. Pablo estaba advirtiendo acerca de la apostasía, lo que vendría después. Es bueno advertir. También el apóstol Pedro utiliza la figura de la leche para referirse a la palabra de Dios, a la doctrina, a la enseñanza.
Pero él también añade el concepto de la ausencia de corrupción, lo no adulterado. Primera de Pedro 2:2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Así que, amados hermanos, es probable que por mucho tiempo hayamos escuchado y haber estado expuestos a muchas cosas que vienen leudadas. Leudadas. Pero ¿sabe por qué daba el ejemplo del cuerpo? Que uno se sana, se recupera. El medicamento puede apurar el proceso, pero el que genera todo es el cuerpo. Te ayuda a aliviar un dolor, pero el cuerpo comienza a sanarse. Entonces, no podemos nosotros separar esto de la iglesia. Por eso generalmente la gente que está más engañada es la gente que no es parte del cuerpo. Y cuando hablo de parte del cuerpo no estoy mencionando a la gente que viene un domingo. Es la que es parte del cuerpo, la que es un miembro. Porque si todos somos miembros de Cristo, de su cuerpo, miembro denota función. Si yo soy un miembro del cuerpo de Cristo, yo quiero escuchar cuál es tu función entonces. O estamos con un poquito de parálisis. No, soy parte del cuerpo, pero estoy paralizado. No, el cuerpo no está paralizado. Tenemos que funcionar. Por eso que durante años, y tampoco quiero ir en contra de nada ni de nadie, pero la Biblia menciona el ministerio, la obra del ministerio. La Biblia no habla de los ministerios, la iglesia evangélica le puso eso. Ministerio de oración, ministerio de alabanza, ministerio de danza, ministerio de pandero, ministerio de saludo, ministerio de despedida, de todo. ¿Sabe por qué hizo la iglesia evangélica eso? Para entretener a la gente. Cuando nuestra única, Efesios 4, nuestra única ministerio es edificar a los santos. Edificar a los santos. Ya sea en la intercesión, ya sea orando por ellos. Pero la oración no es un ministerio, hermano, es el deber nuestro. No es un servicio, es lo que tenemos que hacer sin cesar. Por eso que, estando en el cuerpo, comenzamos a servir. Y el que sirve, sirve. ¿Se entendió? El que sirve, sirve para el Señor. El Señor se guardó una tribu para el servicio. El sacerdote no podía decir, mira, la mesa del pan voy a poner mejor 4, 4 y 4, 12. No, eran 6. Una columna de 6 y otra columna de 6. Así lo quiero. No, Señor, es que se ve más bonito. No, 6. Moisés, hazlo conforme a lo que te mostré en el monte. Señor, es que es muy chiquitito. Conforme a lo que te mostré en el monte. Señor, conforme a lo que te mostré en el monte. Señor, ¿qué quieres que haga? Edifica mi iglesia. Entonces, cuando la iglesia es leudada, comenzamos a inventar muchas cosas. Demasiadas cosas. Cuando se nos encomendó una sola cosa, edificar su iglesia. Por medio del don,
por medio de la multiforme gracia que Dios ha repartido a cada uno, lo hacemos. Pero el objetivo es el mismo, edificar, no sacar provecho, no ser visto, no que me aplaudan, es edificar la casa del Señor. Es lo único que tenemos que hacer. Así que esta corrupción interna no necesariamente son cosas pecaminosas, abusivas, inmorales. Es muy sutil. Es demasiado sutil. La iglesia de Galacia no estaba cometiendo una inmoralidad como la iglesia de los Corintios. La iglesia de Galacia no estaban teniendo cosas graves y morales que podemos nosotros apuntar. Ellos habían sido leudados por una enseñanza que se veía buena. Hay que estar bajo la ley para ser completamente perfectos y aceptados por Dios. Y ellos comenzaron a creerlo. Ahora, ¿sabe cuál es la diferencia entre ellos y nosotros? En que nosotros tenemos toda la Biblia. Todo lo que Dios quiso decir, advertir, ya lo hizo. Ya lo hizo. Así que no tenemos la excusa de los Gálatas. Nuestro problema, yo en el discipulado que hemos estado hablando de Gálatas, yo le decía, nuestro problema por supuesto que no es circuncidarnos. Porque si entran por ahí y ponemos un letrero, en la sala circuncidamos los nuevos, nadie entraría. Guardaríamos el sábado. Ese no es el problema. Eso está resuelto. Pero hemos sido leudados con enseñanzas que hemos sacado a Cristo del centro. En lo que cualquier cosa que yo pueda ganarme el favor de Dios por mis méritos, en lo que yo pueda ser más aceptado por Dios porque oré más que el hermano, ayuné más que el hermano, sé más de la Biblia que el hermano, estoy todos los domingos. Y tenemos una levadura en nosotros como la de los fariseos, hipócrita. Una cosa es la realidad del reino y otra cosa es la apariencia del reino. El que nos veamos como si fuésemos. Y distinto es tener la realidad del reino. Toda nuestra fe en algún momento fue leudada. Y Dios ha usado en la historia hombres para advertir de la levadura. Y Dios ha puesto en nuestra vida gente para advertirnos de que hay cosas leudadas que hemos oído, que creemos. Así que esta parábola revela esta mezcla. Esta mezcla que no trae fruto para el Señor. Esta mezcla que hace que todo se vea grande, inflado. Pero no tiene fruto. Hermanos, no sé cuántas cosas hemos creído. Es para que algunos se despertaran, ¿ah? Gracias, Jano. Estaba conversado. Despertaron, ¿no? Para la otra voy a despertar con el micrófono. A lo Luis Miguel. Se me salió la cadena. No me acuerdo dónde iba. Pero de todo lo que hemos creído durante todos estos años, de lo leudado que estamos, de las tradiciones de hombres,
de las costumbres de hombres, de cultura evangélica que hemos tenido. Pues me estoy pisando todo el rato. Si no me voy a caer. Bueno. Tenemos que deshacernos. Hay que deshacerse de muchas cosas. Tenemos que estar dispuestos a hacer una masa pura, que no permitamos que nada leude. Que el dolor no leude tu mensaje. Que el miedo no leude tus acciones. Porque viví tal cosa en el pasado, entonces yo ahora no quiero comprometerme mucho porque me hirieron. Estás leudado, hermano. Has sido leudado. Y eso ha dado el curso de tu vida. Hay cosas que aparecen en la historia y como Pablo dice, corríamos bien, pero ¿quién nos estorbó? Empezamos a escuchar lo que no debíamos escuchar. Empezamos a ver lo que no teníamos que ver. Y algo estorbó para no obedecer a la verdad. Miren, Pablo no pone a ningún espíritu. Es que hay un espíritu de división en la iglesia. No hay un espíritu de división, hermanos. Ningún espíritu tiene un nombre como tal. La división es una obra de la carne, el adulterio es una obra de la carne. Todo eso son obras de la carne que están aquí atrincheradas en nosotros. Y Pablo nos dice, oye, oren porque debe haber un espíritu. No, no hay un espíritu, hermano. Hay algo que tú estás escuchando y que está leudando tu corazón. Entonces las cosas espirituales no están aquí, están acá. La portamos. Su palabra son espíritu y son vida. Cada vez que tú estás expuesto a la palabra de Dios te alumbra. Tú cada vez que estás expuesto a la oración, el Señor llena, el Señor fortalece cada vez que oramos al Señor. Él está allí. No pasa por sentir o no caerse, tiritar, pasa por la verdad de su palabra. Entonces las cosas que estorban no son cosas espirituales en muchas ocasiones. Y no estoy diciendo con esto que no haya una oposición diabólica, que no haya un ataque del diablo. Claro que sí, si Pablo dice no debemos ignorar las maquinaciones de Satanás. Pero allí y en Efesios 6, y si alguien me ayuda con la memoria, no me recuerdo más que Pablo le haga énfasis a un espíritu. Todo tiene que ver con lo que estás expuesto. Aquí estás expuesto. Así que todas las cosas que te estorban es una levadura que va a leudar para que no corras como corrías. Por eso que la iglesia comienza a creer cosas que se empiezan a decir. Sale una doctrina nueva y se empieza a enseñar. Y nuevamente se está hablando de la unicidad de Dios, que Dios es uno, no son tres personas, es uno, y esa herejía se trató en el año 300 y algo, 325. Y nuevamente vuelven las herejías. Estoy tentado de decir otra cosa, pero no lo voy a decir. Durante, a ver los que llevan años en el Evangelio, muchos años, levante la mano. Muchos años. Durante 1800 años, ningún hermano nuestro, ninguno, creyó en un arrebatamiento secreto. Nunca. Ellos creían que la segunda venida de Cristo y el arrebatamiento eran el mismo suceso. Por 1800 años. Por eso no fue tema de ningún concilio. No fue tema de la reforma.
No fue tema de ninguna posición porque ellos creyeron siempre que eso era un solo suceso. Hasta que alguien tuvo un sueño y se comienza a difundir una doctrina nueva. No digo con esto, y no quiero romper ninguna vaca sagrada, pero no digo con esto de que todo esté mal, pero hay muchas cosas que han entrado a la iglesia, no por la enseñanza de la Biblia, es porque alguien vio, soñé, me dijeron, ok, pero si vamos a ser serios para que no seamos leudados. Con esto no estoy diciendo que el Señor no te hable, no te muestre, pero vamos a la Biblia. Por eso el consejo de Pablo, en 2 oportunidades, a los ancianos de Éfeso en primer lugar le dice, los encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y darles herencia. Y a los tesalonicenses le dice, retengan firme las palabras que yo os he hablado, o sea, por verbalmente o por carta. Hermanos, bajo ninguna circunstancia, la ausencia del Espíritu, en todo momento, siendo alumbrados por el Espíritu, necesitamos volver a la palabra para que no seamos leudados. Juan dijo, muchos anticristos ya han salido en el mundo. Entonces, este emperador francés, ¿cómo se llamaba? Que pensaba 7 veces, 7 cosas al mismo tiempo, como Napoleón. Para muchos Napoleón fue el anticristo. Después vino Hitler, también fue el anticristo. El anticristo fue Mao Zedong. El anticristo puede ser Nicolás Maduro. La Biblia dice, no creáis a todo espíritu. ¿Te hace escéptico a veces? Claro, te puede hacer escéptico. ¿Sabe por qué? Porque debemos escudriñarlo todo. Todo. Retener lo bueno, desechar lo malo. En la manera en la que la iglesia hoy día tiene el sedazo para la levadura, para que no seamos leudados. Por eso cualquier cosa, hermanos, sí, pero ¿sabes qué? La palabra del Señor dice esto. Es para tu seguridad y para la seguridad del hermano, porque si tú le dices amén a todo y va en un error, va camino al precipicio, no. Debemos tener cuidado. Y con las cosas pequeñas, de cómo tú has sido leudado en la vida. Tuviste un fracaso, ya no crees más en los hombres. Tuviste un fracaso, no crees más en las mujeres. Estás leudado por el dolor, por el fracaso. Tienes que convertirte en nueva masa. Deja eso atrás. Si no solamente las cosas doctrinales que son sumamente importantes, sino que también la vida. Entonces, alguien de aquí te va a ministrar. Mire, una vez nos pasó. Y un hermano aquí, no en este lugar, pasó hace varios años atrás, estábamos en Belloto Norte. Y un hermano le pedimos que compartiera la ofrenda, ningún problema. Claro, estaba sin trabajo, cesante por un tiempo. Y todo lo que enseñó venía del temor porque no tenía. Entonces, una de las cosas que dijo, y con esto no estoy diciendo que sea lo contrario siempre, pero ¿a quién le ha pasado, honestamente, que te queda en el bolsillo o en la cuenta la luca o las 5 lucas y sientes de ofrendarlo? Y eso es dar todo lo que tienes. Y no estoy diciendo que tengas más guardado, no, de verdad, todo lo que te queda y tú sientes de darlo. Es legítimo.
La viuda dio todo lo que tenía. Entonces, en esa oportunidad él dice, bueno, Dios nunca te pedirá todo. No es así. Leudado por el temor. Entonces, nuestra enseñanza, nuestros hijos podemos leudarlos por el temor, criarlos, ¿cierto? Basado en nuestras propias experiencias y no en la palabra del Señor. Yo compartía en la noche, creo, lo que hemos leído tantas veces aquí. He envejecido, o fui joven, he envejecido, y nunca he visto a un justo desamparado. Nunca. Amados, aunque no nos quede un peso en la cuenta, tú tienes que hablar fe, porque esa no es tu realidad. Y aunque estemos escasos o aunque estemos enfermos, no quiere decir de que Dios no pueda sanar al hermano. Por mi experiencia, yo no puedo validar la palabra a mi experiencia, es al revés. Yo me valido a la palabra, yo me sujeto a la palabra de Dios. Entonces enseñamos de una manera leudada porque tenemos temor. ¿Y cuántas veces hemos hecho eso con nuestros hijos? Podemos enseñar en casas e iglesias. Podemos predicar un mensaje leudado por el temor. Y ahí es donde vienen los mensajes y los palos y cómo iban. E iban nomás porque el pastor está enojado y quiere tirarle un palo al hermano de allá. Entonces, conoció a un hermano, y se la tira. Un mensaje leudado. No podemos leudar nada. Tenemos que ser masa pura, harina pura. ¿Sabe cuál es el fruto del trigo? La harina. Por eso el Señor habló primero del trigo. Lo primero que Él habló fue del trigo, para que nos convirtamos en harina. Pero ¿sabes cómo se convierte el trigo en harina? Machacando el trigo. Se muele. ¿Quién es el trigo? Los hijos del reino. ¿Tú quieres ser harina? ¿Quieres ser harina? Dios te va a machacar. Nos va a machacar. Hemos dado fruto, gloria a Dios. Hay fruto en mi vida. El Señor ha sido mi paz. Tengo paz, qué bueno. Y nos va a machacar. Y va a salir la harina. ¿Y sabe cómo edificamos? Y ahí está el milagro. Jesús dijo, cuando multiplicó los panes y los peces, los bendijo, dad vosotros de comer. Y nosotros somos los que damos de comer al pueblo. ¿Qué damos de comer? El trigo que ha sido procesado y se ha convertido en un pan sin levadura, sin mezcla. Entonces la gente come de ti figuradamente cuando ve a una persona procesada de trigo, harina y de harina a un pan sin levadura. Que cuando sabe lo que tú estás viviendo, pero tú tienes una palabra de fe igual, a pesar de lo que tú estás viviendo. Y que tú llegas, ¿cierto? Te congregas el domingo, o la casa iglesia, o visitas a alguien, o recibes un llamado, pero no es la hipocresía para aparentar, porque eso se discierne, se ve, se nota, sino que es la realidad de la palabra, la realidad del Espíritu que transmitimos. Y la gente come de ti. Yo iba a darle una palabra al hermano que estaba en el hospital y salí más bendecido yo. Estaba más fortalecido que yo, tenía más fe que yo. Eso es. En eso nos convertimos. Cuando no permitimos que nada leude, nos convertimos en el pan sin levadura para dar de comer, para que tú des de comer a tus hijos, para que tú des de comer a los tuyos, la casa iglesia. Dad vosotros de comer, repartan. Dios ya te ha dado. Él nos ha dado ya lo suficiente para repartir. El tema es que hemos permitido que la levadura leude nuestro pan.
Así que, amados, ¿estamos dispuestos a no ser leudados? Tendrá que quizás seleccionar, no de manera discriminatoria, por decir esto ya no me conviene. Todo me es lícito, dice Pablo, mas no todo me conviene. Todo me es lícito, pero hay cosas que ya no me convienen. No permitas que las cosas leuden tu corazón. No dejes que las noticias leuden tus pensamientos. Están echando a todo en el trabajo y ya llegaste ahí a la casa. Cuando pensabas que estabas repuntando, algo viene, un problema económico, ay, es que yo nunca puedo. No permites que nada te leude. Al contrario, es el momento propicio para que el Señor se manifieste a través de ti. Mire, si no fuera imposible, sería posible para nosotros. Pero el Señor en la tumba de Lázaro dijo, lo que es imposible para los hombres, es posible para Dios. Así que frente a esa imposibilidad que tú tienes, dale gloria a Dios, porque es el mejor momento para que Él demuestre su poder y su gloria en tu vida, porque no son tus capacidades, no es lo que tú puedas muñequear para conseguir algo, sino que es la gloria de Dios que se va a manifestar en tu vida, porque lo que es imposible para ti, será posible para Él. Amén.